Estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aún en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza, un crecimiento anual estimado de 1.2% frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales, que decían que iba a caer el PIB este año. La inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36,000 millones de dólares. El número de visitantes a México Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México en diciembre de 2018, la oposición mexicana comenzó la costumbre de predecir el desastre económico que atraería la Cuarta Transformación. Una leyenda negra que había comenzado en 2006, cuando el PAN creó el mito del peligro para México y asusó el miedo a una imaginaria venezolanización, sea lo que sea eso, mexicana. En esos días, por cierto, la campaña aseguraba que la gente perdería sus propiedades y la crisis económica sería inevitable si ganaba López Obrador, en contraste con Felipe Calderón, quien se promovió como el presidente del empleo y terminó siendo el presidente de la guerra y la muerte. Pero a partir de que AMLO asumió la presidencia, el ejercicio de adivinar catástrofes económicas se volvió cotidiano. En el primer año, opositores y expertos visualizaban un dólar a 30 pesos, una inflación de 10%, una caída del 5% en la inversión extranjera directa y, como regla general, el peor arranque de sexenio en 70 años. Para el segundo año, ya con la puesta en marcha de los programas sociales, decían que AMLO no podría sostener la política social. Auguraban una caída del 9% en la capacidad de pago de deuda, que los bancos extranjeros ya no prestarían a México y que habría devaluación y desempleo. Para tercer año, con la pandemia de COVID-19 dando sus coletazos en todo el planeta, imaginaron un dólar a 35 pesos, una inflación del 24% y desempleo del 8%. En el cuarto año predijeron un rechazo masivo de la población frente a la desaparición de la clase media y de la democracia. También insistieron en que AMLO promovería una reforma constitucional para reelegirse. Y para el quinto año auguraron la desaparición del PAN y el PRI. Estas predicciones, replicadas al infinito desde todos los sectores de oposición, resultaron falsas, con la excepción quizás de la inminente autoextinción del PAN y el PRI. No hubo crisis económica y, por el contrario, en 2024, cuando AMLO dejó la presidencia, la economía mexicana fue la segunda más grande de América Latina después de Brasil. El expresidente se retiró de la vida pública, además con la tranquilidad de haber sacado a 13,4 millones de personas de la pobreza. En la primera mitad de 2025, México registró una cifra récord en inversión extranjera directa, un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Es el quinto año consecutivo con máximos históricos en un país al que le han augurado durante 7 años una catástrofe económica. Los oráculos de la oposición mexicana parecen estar un poquito descompuestos. Este episodio de La Base América Latina de hoy se lo dedicamos a ellos. Y hoy hablamos de las inversiones extranjeras en la economía mexicana, que baten récords a pesar de, o más bien debido al modelo económico que los especialistas en crecimiento con dinero o sin dinero llaman populismo. Vamos a ver los resultados que da. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, números récord de inversión extranjera directa en la economía mexicana. ¿Qué significa inversión extranjera directa y qué significa eso para el país, Marco Teruggi? Bueno, buenas noticias. Me gusta dar buenas noticias. Y son los números de cuánto dinero hay en el país viniendo de empresas extranjeras por inversiones nuevas o porque las ganancias las dejan acá para ampliar sus operaciones. Y eso da cuenta de cómo está la salud de la economía mexicana. Y eso no cae del cielo, no son milagros, no es magia, es producto de la decisión política, económica del modelo que gobierna México. Estefanía, Marco nos viene con buenas noticias. ¿Tú con qué noticias nos traes? Bueno, hay quienes no les gustan las buenas noticias y yo les voy a contar cómo los medios agoreros del desastre dijeron que se iba a ir la inversión extranjera
y pues vamos a ver en qué resultó esto. Lo vamos a ver y también hablaremos de otros modelos que se nos venden como más exitosos y veremos sus resultados así a modo de contraste. Y hoy también contaremos con la periodista Claudia Villegas, especialista en negocios, economía y finanzas. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. México bate récords en llegada de inversión extranjera directa al país. 34 mil millones de dólares en los 2 primeros trimestres del año, un 10% más que en esa misma época en 2024, presentando un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo. Y 2024, el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había sido de hecho un muy buen año, con 31 mil millones de dólares en 2 trimestres y 45 mil millones en todo el año, posicionando de hecho al país como el segundo receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Buenas noticias entonces para México en un mundo donde abundan muchas cosas excepto las buenas noticias. Pero antes de seguir con los números, los miles de millones de dólares, los sectores y orígenes de los dólares, expliquemos qué son las inversiones extranjeras directas y por qué son tan importantes para un país. Adelante, Marco. Bien, en términos sintetizados, ¿qué son? Las inversiones extranjeras directas son inversiones de capital que una empresa realiza en un país extranjero. Esas inversiones pueden ser de varios tipos, como nuevas inversiones, o sea, la construcción desde cero de una empresa o una fábrica, por ejemplo, o también la reinversión de utilidades, es decir, que las ganancias de las empresas son reinvertidas en el país extranjero, México en este caso, en lugar de ser llevadas a la casa matriz de la empresa. Y acá, como ven, hay un elemento clave, el tiempo, porque las inversiones extranjeras directas significan invertir a mediano plazo, apostar por un país, su economía por varios años. Claro, y esto se puede pensar en su contracara. El contrario de las inversiones extranjeras directas es la especulación financiera y es básicamente que los capitales se van a un país para aprovechar, por ejemplo, las altas tasas de interés y generar ganancias sin dejar ni empresa, ni fábrica, ni trabajo, ni dólares. Y tiene varios nombres: bicicleta financiera, rulo financiero o carry trade. Marco, de hecho, en Argentina tienen una masterclass sobre estos temas, desgraciadamente. Y bueno, sí, habría que sintetizar, podríamos decir que la especulación financiera con su consecuente fuga de capitales y las privatizaciones son los dos principales engranajes económicos del neoliberalismo y ya conocemos los resultados. De hecho, les voy a contar algunas cositas al respecto en mi sección más adelante. Y volvamos ahora a los datos de inversiones extranjeras directas que baten récord en México. Marco, ¿cómo están compuestas? ¿De dónde vienen? Cuéntanos, por favor. Desmenucemos la cifra entonces. De los 34 mil millones de dólares que vinieron en estos 2 trimestres, 84.4% fue de reinversión de utilidades. El asunto de la reinversión de utilidades es muy importante porque quiere decir que las ganancias de las empresas, en lugar de irse o fugarse del país, se quedan adentro. A partir de ahí pueden ir para expandir operaciones, modernizar equipos o ampliar la investigación para mejorar técnicas productivas, por ejemplo. Y no solo es importante en sí por la cantidad de dólares que trae, sino por lo que significa, que es la apuesta de la empresa a crecer dentro del país. Del total tenemos también que 3.149 millones de dólares fueron a nuevas inversiones, o sea, empresas que decidieron radicarse en México, que es un proceso que tiene que ver, entre otras cosas, con el llamado nearshoring, que es la decisión de las empresas de trasladar parte de su producción a un país cercano a su casa matriz, México, en el caso de las empresas estadounidenses, por ejemplo, para aprovechar costos más bajos o cercanía geográfica. Y hay algo central en estos datos y es que todo esto ocurrió en un contexto de amenazas arancelarias permanentes de Donald Trump, o sea que las empresas apostaron por confiar en la estabilidad de México, su gobierno y la capacidad de la economía mexicana de enfrentarlos. Y también puede leerse de otra manera, los inversionistas no pensaron que los aranceles podrían efectivamente aplicarse contra México. Tanto así, Ina, de hecho, que si vemos el origen de las inversiones extranjeras directas
directas que llegaron a México, tenemos que en primer lugar son de empresas estadounidenses y por lejos representa el 42.9% del total. Y si sumamos el 5% que vienen desde Canadá, tenemos que la mitad de las inversiones son de América del Norte, por lo cual se entiende la importancia que tiene el acuerdo entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Y sigamos con los países de donde más vienen inversiones a México. En segundo lugar está España con 17.3%, en cuarto lugar Japón con 4.2% y en quinta posición Alemania con 3.7%. Marco, ¿y China no está en la lista de países que más invierten en México? ¿Sí o no? Bueno, está en la lista dentro del 26.7% que figura como otros países de los cuales vienen las inversiones. Pero si comparamos en términos cuantitativos los datos, la diferencia es muy grande. Solo en 2 trimestres de este año, las inversiones extranjeras directas de Estados Unidos fueron de, escuchen bien, 14.000 millones de dólares, mientras que toda la inversión de China el año pasado fue 710 millones de dólares. Aunque claro, si vemos la tendencia, lo ven en el gráfico en la pantalla, la inversión del año pasado es 3 veces más que la inversión de 2018 y las tendencias, sabemos, en economía y geopolítica importan mucho. Importan mucho, y si alguien mira las tendencias en el mundo y por eso se preocupa por su declive, es justamente Estados Unidos. Vayamos recapitulando lo que tenemos entonces. Por un lado, un aumento sostenido de la inversión extranjera directa, como ven en la imagen en pantalla, en particular a partir del año 2022, es decir, luego de haber terminado el paréntesis de la pandemia. Tenemos también que la mayoría viene de Estados Unidos y que del total la gran mayoría son de quienes deciden quedarse y ampliar su alcance. Ahora bien, cuéntanos de los sectores en los cuales llegan las inversiones. Bien, sigamos desmenuzando. El 36% de las inversiones que llegaron corresponden al sector manufacturero, es decir, todo el universo industrial que transforma materias primas en productos terminados. Puede ser automotriz, puede ser alimentos o puede ser tecnología, por ejemplo. O sea, producción, para decirlo de forma muy sencilla, para exportación o para consumo interno. Luego tenemos que el 26.7% corresponde a los servicios financieros y tenemos construcción y minería con 7.6% y 7.2% respectivamente. Y ya con ese mapa de datos vayamos ahora a algunas claves políticas de todo esto, porque las inversiones, o mejor dicho, los inversionistas, no eligen a México solamente porque está cerca de Estados Unidos y les permite efectivamente con eso acortar cadenas de comercialización y protegerse de pandemias o guerras. Porque sí, es un elemento importante, pero hay otros elementos que son fundamentales para entender la capacidad histórica de México de atraer inversiones en este momento. El gran elemento explicativo es el momento político que vive México y tiene un proyecto de cambio que lleva 7 años en el gobierno, logró una transición presidencial ordenada, tiene estabilidad política, 5 años más asegurados de gobierno y tiene un modelo económico que, al contrario de lo que dice la derecha y sus medios de comunicación o especialistas, favorece la llegada de inversiones extranjeras. Expliquemos ese modelo porque es interesante para desmontar mitos neoliberales que nos vienen repitiendo desde hace ya medio siglo. Porque lo que muestra lo que está pasando en México es que es mentira que para que lleguen inversiones extranjeras es necesario bajar los salarios, flexibilizar todas las leyes que dan derecho a los trabajadores, ofrecer beneficios fiscales desiguales en favor de las empresas extranjeras, reducir el Estado al mínimo y poner los recursos del país a la venta como si fuera un menú en oferta low cost. Esa sería de hecho la guía de qué hacer para quebrar un Estado, empobrecer una población y engordar los bolsillos de grandes bancos y unos cuantos corruptos. En el caso de México, el modelo que empezó en 2018 es el opuesto. Por un lado, tiene aumento de salario, más del 100% en el caso del salario mínimo, aumento de las pensiones y apoyos del Estado a las personas más humildes. ¿Y esto por qué es importante? No solo para que 13,4 millones de personas salieran de la pobreza en 6 años, como pasó con López Obrador, sino también para que crezca el consumo interno y eso permite que lo que se produce en el país no solo sea para exportación,
exportarse, sino también para consumo de los mexicanos y las mexicanas, ampliando así el mercado y las ganancias. Un win-win, como dirían en inglés. Por otro lado, el modelo tiene a un Estado inversionista, invierte en grandes obras públicas como ferrocarriles, electricidad, lo que produce no solo empleo y fortaleza de lo público, sino que crea condiciones para el transporte de mercancías, la producción, y ergo es atractivo para que lleguen las inversiones extranjeras. Y a eso puede agregarse una moneda estable o el superpeso mexicano, de hecho como se lo apodó, y una baja inflación. De hecho, tan cierto será que los 3 países donde más inversión extranjera directa hubo en el 2024 en América Latina fueron primero Brasil, segundo México y ¿saben cuál fue el tercero? Colombia. 3 países progresistas como principales receptores de inversiones extranjeras directas en 2024, lo cual desmonta que la forma para atraer capitales privados que inviertan y no que hagan especulación financiera sea liberalizar toda la economía y empobrecer a la mayoría de las personas como hace Javier Milei en Argentina, pero de eso ya nos vas a hablar vos, querida Ina. Ya les voy a hablar, gracias Marco. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal, que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación. Esos que amenazaban con la huida de capitales de México, ¿qué dicen hoy? Bueno, vamos a escucharlos. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hace 5 años, durante la pandemia COVID-19, la economía en el mundo no andaba tan bien y México no fue la excepción. Justo en ese momento disminuyó la inversión extranjera. Bueno, eso es normal, ¿no? Pasó en casi todos los países. Sí, pero fíjate, Ina, que para un favorito de este espacio, el economista David Páramo, mejor conocido como el padre superior del análisis, porque así se apodó él mismo, dijo que no fue por eso, que no fue por la pandemia, que la inversión extranjera directa cayó por las consultas populares, por los funcionarios, por la 4T, vaya. Decir que es por el COVID. No es cierto. Si ves por el origen de la inversión extranjera directa, casi el 60%, casi 6 de cada 10 dólares, de estos 17 mil millones de dólares, son reinversión de utilidades. Empresas que ya estaban en México que no se van a ir, o que no piensan irse por el momento. La inversión nueva cayó 15%. No está llegando nadie nuevo. ¿Cómo vas a llegar si te dicen, pues vamos a hacer una consulta, quiero acabar tu contrato y quiero deshacer las cosas? Sí nos podemos esconder en decir que es por el COVID y que es por la pandemia. Mentira. Estamos perdiendo inversión extranjera. ¿Cómo van a llegar inversionistas si hacen consultas y cambian todo? Dice David Páramo, o decía hace 5 años. Me llama la atención un dato. Dijo que la inversión extranjera nueva cayó 15% en ese momento de la pandemia y le resulta escandaloso. Y bastante preocupante para él, parece. Pero vamos a escuchar al David Páramo del pasado en el 2017. Cuando todavía no gobernaba López Obrador. Así es. Adelante con las imágenes, Juanma. Directa al país fue de 7.900 millones de dólares. Y he visto por ahí en algunos medios de comunicación muy equivocados y en los fanáticos del escándalo decir, se desploma la inversión extranjera directa. Si las clases de aritmética que yo tomé en la primaria es desplomarse, sería que fuera negativa. ¿Estás de acuerdo? O sea que no se invirtió o se retiraron inversiones en el neto. 7.900 millones de dólares ciertamente es como 20% menos, poco más de 20% menos de lo que se registró en el primer trimestre del año pasado. A mí me parece que es una cantidad muy menor. Entonces escuchamos a David Páramo decir que la disminución del 20% en la inversión extranjera, ojo, no en la pandemia, no significaba que cayó, que se desplomó y que no deberíamos usar esa palabra y también que los medios están exagerando.
Pero si en el 2020 dijo que la inversión cayó y se nota más preocupado por el 15% que por el 20%, se convirtió en un fanático del escándalo, como él decía. Me parece que el David Páramo del pasado tiene mucho que cuestionar al David Páramo del futuro. Muchas preguntas, hay que mantener ahí un diálogo. Precisamente eso es lo que pasa con algunos medios que lanzaron titulares agoreros del desastre. Pero ¿saben cuál fue el primer mal augurio de la economía mexicana? Déjame adivinar, que gane un personaje de izquierda, por ejemplo. Marco, ¿te gustaría adivinar a ti? No sé, lánzame algo. ¿Qué te imaginas tú? Una cosa súper original, a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, Venezuela. Bueno, pues están en lo correcto los dos. Afortunadamente parece poco probable el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Sin embargo, si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente, en muy poco, créame, en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela. Dice David, el padre del análisis superior y el padre de las previsiones, evidentemente también. Afortunadamente, parece poco probable que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Sin embargo, si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente, en muy poco tiempo estaríamos atravesando una situación similar a la que atraviesa Venezuela. Síganlo para más consejos. Entonces, como suele pasar, los economistas hacen sus predicciones, aunque normalmente deben estar basadas en algo así como datos objetivos. Pero David Páramo se equivocó en dos cosas. En primer lugar, que sí ganó López Obrador las elecciones, y en segundo lugar, que no fuimos Venezuela ni en poco tiempo ni en mucho tiempo a juzgar por los niveles de inflación, digo. Pero este es un patrón que, como les decía, es augurar el desastre cuando gobierna la izquierda, disfrazándolo de preocupación por los cambios bruscos y lo que pueda generar en la economía. A ver, dame algunos ejemplos, Estefanía. Traigo unos ejemplos. El País de Grupo Prisa dice: fuga de empresas ante la incertidumbre que plantea la política de López Obrador a los inversionistas, refiriéndose a que López Obrador pues genera desconfianza. Cosa que no pasó, no hubo fuga de empresas, sino al contrario. Pero vamos a ver otra del País. El País, otra vez de Grupo Prisa. Jorge Tuto Quiroga, un tecnócrata con experiencia que busca volver a la cima del poder en Bolivia. Vaya. O sea que Jorge Tuto Quiroga, siendo tecnócrata, no representa ningún riesgo. El mismo que era vicepresidente de Bolivia cuando se planteó privatizar nada menos que el agua. Tecnócrata con experiencia, sí señor. Y vamos a ver otra por si quedan algunas dudas. Cuando AMLO estaba por ganar, CNN en español publica: AMLO genera más desconfianza, y según esta nota son las políticas económicas y sus propuestas como la austeridad republicana las que generaban más desconfianza. Y cuando Tuto, el tecnócrata con experiencia, pasa a la segunda vuelta en las elecciones bolivianas, publica CNN, motosierra, machete y tijera, el plan de Tuto Quiroga para estabilizar la economía de Bolivia. O sea, que en el caso de Tuto, sus propuestas, que son completamente disruptivas, y lo dice el titular, motosierra, machete y tijera, spoiler, en Argentina ya conocemos el efecto de la motosierra y no es nada buena, esas sí que generan estabilidad. Entonces, parece ser que a los economistas o a estos medios que hacen proyecciones económicas no les importan tanto las reformas o cambios que pueda hacer un gobierno, sino quién las ejecuta. Interesante, como diría el Chicharito. Exactamente así es, mi estimada Ina, y hay más ejemplos de estos malos augurios. El Financiero: acaba sexenio de claroscuros en la economía mexicana. Claroscuros en la economía mexicana serán, digo yo, el crecimiento del PIB, que creció hasta un 4.5%, estabilidad macroeconómica, un peso mexicano fortalecido y sobre todo el gobierno en el que se registró un primer récord de inversión extranjera en 2023. Según la nota, un sexenio de claroscuros en materia económica, donde se mantuvo el incremento al salario mínimo cada año, pero que deja a los inversionistas con dudas sobre los efectos de las reformas constitucionales, o sea, refiriéndose a la reforma judicial. Esa infame reforma judicial que iba a ser el acabose de todo México hace tan solo un año. Esa mismísima, porque resulta que esa reforma iba a ser la que afectara la inversión extranjera, según los medios. El País afirmaba: la incertidumbre económica también vota en las elecciones judiciales en México. Dice la entradilla de la nota: las elecciones judiciales de julio elevan la preocupación a los inversionistas, quienes esperan al nuevo Poder Judicial para tomar decisiones. En El Financiero se publicó una columna de opinión donde decía: la reforma judicial en México, impulsada por una narrativa crítica al Poder Judicial Federal, está
está generando preocupaciones no solo en el ámbito interno, sino también en el comercio exterior y las inversiones internacionales. Esa incertidumbre de la reforma judicial que es prima de la desconfianza de AMLO, ¿no? La política online publicó que se perderían hasta 8,000 millones de dólares de inversión extranjera por la reforma judicial. Analistas alertan sobre la caída en las nuevas inversiones y los impactos que genera el gobierno de Trump. Riesgos para las metas de crecimiento. ¿Qué analistas son estos a los que se refiere el titular? Quiero saber. Muy interesante, pues son los del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Marco, ¿sabes quiénes son? Sí, es una asociación civil sin fines de lucro conformada por miembros del sector financiero. O sea, un club de empresarios, básicamente. Economistas, financieros, sociedad de capitalistas anónimos. Gran fuente. Es una buena fuente, una gran fuente, y por eso se equivocaron en todas sus proyecciones. Más que David Páramo se equivocaron. Bueno, pues por ahí va más o menos. Pero hablando de David Páramo, vamos a escucharlo sobre la reforma judicial. El presidente de Coparmex, Medina Mora, dice que va a causar crisis económica, que va a causar muchos problemas, que se va a retraer la inversión. Y por el otro lado oyes a Marcelo Ebrard, que va a ser el próximo secretario de Economía, decir que no tiene por qué suceder así, No. que todo tiene que seguir normal. Que somos un país friendly para recibir Que inversión somos un extranjera. país friendly para la inversión y que además el TEMEC va a pasar como si fuera en mantequilla. Así que llegamos a la segunda mitad del 2025, un par de meses después de la reforma judicial, y resulta que llueven dólares. Inversión extranjera directa en México rompe récord en el 2025, crece un 10.2%, publica El Financiero. El Economista, inversión extranjera directa logró cifra histórica. ¿Dijo algo el padre del análisis superior? Sí, y yo creo que tú te estás muriendo por verlo. Vamos a escucharlo. Total. A ver, hablando de cosas buenas, la cifra de inversión extranjera es verdaderamente monumental, ¿no? Bravo, bravo, bravo al padre del análisis. Lo bueno de Páramo es que si quiero saber qué no hacer, tengo que escucharlo en sus proyecciones políticas y económicas. Ahora, los mismos analistas que predijeron el desastre deberían explicar los récords. Los mismos medios que anunciaron la catástrofe ahora reportan los éxitos. Pero el mea culpa, qué palabra confusa para esta gente, ¿cuándo llega? Bueno, Marco, esta mea culpa aún no llega, y la realidad económica del 2025 ha convertido estas predicciones apocalípticas en un monumento al sesgo ideológico disfrazado de análisis económico. Mientras los titulares anunciaban el posible desastre en la economía mexicana, que nunca llegó, México construía silenciosamente su mejor momento en la captación de inversión extranjera directa. Y esta cobertura, pues que nos acaba de mostrar Estefanía, ejemplifica cómo el prejuicio ideológico puede nublar completamente la cabeza y el análisis económico y convertir a los medios en agoreros del desastre, construyendo pues narrativas de terror económico basadas más en preferencias políticas que en fundamentos. Ya lo vemos aquí las pruebas. Gracias, Estefanía. Aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción le...? Bueno, digamos, hay que ver. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Entonces, si, digamos, lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir al país, digamos, que pensaba Alberdi y que con la Constitución del 53 y modificada en el 60 cuando se incorpora a Buenos Aires, que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primer potencia mundial, bueno, tiene un problema, digamos, con los números. Es decir, yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Qué tal si les cuento que los famosos inversores prefieren invertir en países comunistas, así como lo escuchan? Vamos a arrancar con la polémica bien arriba. Según la ideología de los ultra pro mercado que pululan por todo el mundo, Milei es el mejor ejemplo, todo
todo el que no suscribe a sus dogmas es un zurdo empobrecedor. Bajo esa mirada, Lula da Silva, Gustavo Petro, el presidente de España, Pedro Sánchez, Nicolás Maduro, por supuesto, Cristina Kirchner, aparecen todos revolcados en una misma bolsa. En esa ensalada, Andrés Manuel López Obrador puede aparecer como responsable de crímenes cometidos cuando aún ni siquiera había nacido, y eso que fue hace mucho tiempo. Escuchemos a Milei. Pero el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, digamos, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupérrima donde solamente le va bien a los políticos de izquierda, bueno, ese es el modelo que proponen. Entonces, que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que, bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha en Colombia le den fuerte pelea a esto, porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a manos de estos asesinos es muy difícil recuperarlo. AMLO y sus políticas de zurdo empobrecedor sacaron de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, estimado Javier Milei. Vaya paradoja, mientras que vos como presidente, especialista en crecimiento con o sin dinero, según se autodescribe, está demoliendo la economía argentina con pasión y martillo neumático en mano. Se ve que se aburrió de la motosierra y necesita chiche nuevo. Los mercados y los empresarios más ricos suelen adherir a ideologías cercanas a la de Javier Milei. Es el caso de Marcos Galperín, quien es hoy el empresario más importante de Argentina si lo juzgamos por el valor de su empresa. Galperín es dueño de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. Está presente en todos los países de Sudamérica, en muchos de América Central, y también está aquí en México. Desde el inicio, Galperín apoyó con entusiasmo al gobierno ultracapitalista de su país, a Milei. Galperín mantiene presencia en redes sociales, particularmente en X, y tiene un perfil bastante provocador a los Salinas Pliego, al igual que muchos de sus pares, estos señores tecnocapitalistas en boga, tan prepotentes todos ellos. Galperín es argentino, pero desde hace 4 años su empresa está radicada en Uruguay. Vamos arriba, la celeste, pero no fue por amor a Uruguay. Lo que indujo la mudanza fue amor por su dinero. Galperín cruzó el Río de la Plata para pagar menos impuestos. No me quiero imaginar cuántas valijas habrá cargado en ese buquebús. Ay, a mí me parece que él viaja más bien en avión privado. Seguramente, dada su ideología fanáticamente pro mercado. ¿Dónde prefiere invertir Galperín? ¿En su Argentina natal, gobernada por uno que piensa como él mismito? ¿O en México, donde me imagino que para sus parámetros AMLO y Sheinbaum deben ser comunistas? En Argentina, obviamente, porque Galperín antes que nada es un patriota. En septiembre del año pasado, Javier Milei fue hasta las oficinas de Mercado Libre y se fue con una promesa. Galperín anunció que invertiría $75 millones para hacer un galpón, una planta allí cerquita del Riachuelo, en el predio del Mercado Central. ¿Viste? En Argentina, como te decía, porque son patriotas. No te apures, Marco Teruggi. En Argentina, $75 millones, pero en México también anunció inversiones. Pero seguro que fueron migajas para México. 3.400 millones de dólares, querido Marco Teruggi. Ahí lo pueden ver en la foto con Claudia Sheinbaum. El manager de la empresa en México, David Geisen, estuvo en una mañanera el pasado 10 de marzo y allí realizó el anuncio personalmente. Hoy queremos anunciar que en el 2025 realizaremos la mayor inversión anual en la historia de Mercado Libre en México, $3.400 millones que se ejecutarán, señora presidenta, tan solo en este año 2025, y esta inversión está destinada a fortalecer nuestro ecosistema tecnológico, logístico y financiero. Durante su visita a las oficinas de Mercado Libre en Argentina, que no se parecen a las de Canal Red, Javier Milei dijo esto, escúchenlo. Si construir Mercado Libre fue posible, imagínense todo lo que podemos lograr si garantizamos las condiciones macro y reducimos el costo argentino en los distintos sectores de la economía.
Una segunda condición en la que avanzamos a paso firme todos los días es la batalla contra ese monstruo de muchas cabezas que es el costo argentino. Tanto redujo el costo argentino que dejó bien vacíos los bolsillos de todos. Y claro, ¿quién va a invertir en un país donde se vende cada vez menos y el consumo no para de caer? Javier Milei, el Robin Hood, el que le roba a los pobres para regalarle a los ricos, está cumpliendo con su promesa de bajar más el costo argentino. Bajó salarios, bajó jubilaciones, bajó los subsidios a la energía y bajó también los impuestos que pagan las empresas. Además, Mercado Libre se está beneficiando con un decreto que aumentó el periodo de prueba laboral hasta los 6 meses. ¿Qué hace Galperín, el patriota? Contrata trabajadores y los despide 6 meses después. ¿Cómo se beneficia? Los trabajadores no llegan a tener vacaciones, los despide antes, no tienen licencia y no pagan indemnizaciones. Para Marcos Galperín, el costo argentino es más bajo gracias a Javier Milei. Ahora bien, podemos dar vuelta a la cuestión y preguntarnos qué pasó con el costo Galperín, un costo que pagan todos los habitantes del país. ¿Ese costo subió o bajó? Desde su origen, Mercado Libre se benefició con un costo argentino en oferta permanente. ¿Por qué lo decimos? Bueno, todos los años Galperín obtiene desgravaciones impositivas otorgadas por el Estado a través de la Ley de Economía del Conocimiento. Solo en este primer semestre del 2025, Galperín se benefició con desgravaciones impositivas de $51 millones. No lo decimos nosotros, el dato surge del propio balance presentado recientemente ante la SEC de Estados Unidos, ya que la empresa cotiza en Wall Street. El costo Galperín tiene también otras aristas. Cobra comisiones tanto para las ventas que se realizan a través de su plataforma como para las transferencias realizadas a través de la billetera virtual llamada Mercado Pago. El costo argentino baja para Galperín, pero el costo Galperín sube para todos los argentinos. Lo mismo se repite en otros países de Latinoamérica. La empresa viene acumulando beneficios similares todos los años que surgen de los impuestos que deja básicamente de pagar. En promedio, solo en Argentina, unos $100 millones al año. Más que costo argentino, parece ser beneficencia argentina. Beneficencia de todos para con el más rico de los nuestros. Que es que son ustedes muy generosos. La familia Galperín lleva muchas décadas apropiándose de ganancias y socializando las pérdidas o externalizando costos, como les gusta decir. ¿Recuerdan que hace un minuto dije que Mercado Libre está construyendo un galpón, una planta en Buenos Aires, al costadito del riachuelo? Pues bien, miren qué bonita parábola histórica. El llamado riachuelo delimita el sur de la capital federal con el Gran Buenos Aires. Es un curso de agua ultra contaminado, pestilente y venenoso que desde hace unos años está siendo remediado. Recuerdo allá a lo lejos y hace muchos años, durante un tiempito que vivía en Argentina, que solía cruzarlo para ir a Avellaneda y el olor era insoportable. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando, dice aquel viejo tango. Niebla del riachuelo, ahí la ven. Cientos de miles de personas que viven cerca del riachuelo padecen las consecuencias en su salud. Una de las empresas que más aportó para su contaminación fue la curtiembre Sadesa, uno de los fabricantes de cuero más grandes del mundo. ¿Aquí no saben quién es el fundador de Sadesa? No fue Marcos Galperín, fue su abuelo. Actualmente la empresa es manejada por su hermano, Manuel Galperín. Vamos a recapitular. Marcos Galperín recibió mucha ayuda estatal para construir Mercado Libre. Una vez construida, radicó la empresa en Uruguay, ya que el costo uruguayo era más bajo que el costo argentino. Evade pagar sus impuestos. Ahora exprime trabajadores. La familia Galperín incrementó sus ganancias durante décadas, arrojando desechos contaminantes al riachuelo en lugar de invertir en un tratamiento apropiado para esos desechos. Y hoy el Estado paga la remediación del desastre que hicieron. En Argentina, en los últimos años se popularizó el término choriplanero. Marco Teruggi nos va a explicar de qué se trata eso. Choriplanero. Bueno, descompongamos la palabra. Chori es un diminutivo de chorizo, a su vez derivado en la palabra choripán, un bocadillo de chorizo asado a la parrilla. Mira, ya lo digo y no puedo más. Una comida bien popular que podemos encontrar en todas las canchas de fútbol, en las marchas y en los miles de puestos por todo el país. Es un verdadero símbolo nacional, eso sí que es patriota. Planero
Choriplanero se refiere a las personas desocupadas que reciben planes sociales. Choriplanero es una forma despectiva utilizada por las derechas y las clases altas para referirse a las personas de origen humilde, muchas veces portadoras de una identidad política peronista o de izquierda. Y en ese discurso la gente se moviliza solo porque le ofrecen un choripán, o sea, viajan en tren, van a la marcha, vuelven por un choripán. Es un término que se utiliza en el marco de la famosa batalla cultural de la que tanto habla Javier Milei. Auspicia Marco Terussi, la Real Academia de la Lengua Argentina. Bueno, pues bien, desde la asunción de Javier Milei y su plan para reducir el costo argentino, los planes sociales para desocupados se estancaron y se fueron atrasando al compás de la inflación. Al tipo de cambio actual, quien recibe un plan cobra $57 por mes. Mientras tanto, este personaje que trajina su perfil en X con expresiones como cuca, zurdo o planero, se lleva $100 millones en desgravaciones impositivas que no necesita. Él solito se lleva el equivalente a 1.750.000 planes sociales. Y luego dan lecciones. Sugiero ¿no? un título para esta obra: Marcos Galperín, el rey de los choriplaneros, o bien Marcos Galperín, el choriplanero de oro. Ya me lo imagino en una marquesina con unas letras doradas hermosas. Como Mercado Libre también está en el hermano país de Brasil, yo me animo a una versión carioca. O choriplanero más grande del mundo, Marquinhos Galperín. Bueno, elijan el título que más les guste. Lo que no cambia es el contenido de la obra. Las inversiones, incluso las de los fanáticos mileístas, huyen de Argentina porque el país se hunde y se está quedando sin mercado interno. Y se radican ¿dónde? En México, donde se aplica una política que según ellos detestan y que empobrece. El dinero no tiene patria, pero tampoco principios. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros, dijo Marcos Galperín. Fue Groucho Marx. Yo nada más les digo una cosa, por favor, concéntrese 2 minutos. Lo que les va a decir Titina el lunes son mentiras. Por favor, no las tomen en serio. Lo que lean en los periódicos, el 90% van a ser mentiras, van a ser engaños, van a tapar la realidad que es terrible en México, y por eso hice mi comentario de esta semana. Pues sí. Porque nunca les van a decir la verdad de lo jodido que está México. Pero créanos aquí en Atypical, México está muy, pero muy jodido. Y hoy en la mesa de análisis contamos con la periodista Claudia Villegas, especialista en negocios, economía y finanzas. Claudia, muchísimas gracias por estar en La Base. Al contrario, un honor estar en este programa. Claudia, ¿cómo se explican estos récords de inversión extranjera directa en México que acaban de anunciar en un país al que le han ido augurando un desastre económico a lo largo de los últimos 6-7 años? ¿A qué se debió, en tu opinión? La inversión extranjera directa es uno de los indicadores más confiables en materia de certeza y en materia de visión de largo plazo de un país. México, junto con Perú y Chile, son los 3 países que más captaron inversión extranjera directa durante el segundo trimestre. Está reinvirtiendo utilidades el sector productivo extranjero, está también reportando inversión extranjera directa por más de $3,000 millones, y eso confirma que México se consolida no solamente como un socio estratégico para la región de Norteamérica, sino con un país con largo plazo y proyectos que están ya pasando a una siguiente etapa, como es farmacéutico, telecomunicaciones, un sector manufacturero de alta especialidad. Claudia, permíteme preguntarte, ¿cuál es la cara B de estos números? ¿Cuál es la letra chica? Y si es que existen riesgos de la inversión extranjera en la economía de un país, a lo mejor una dependencia extrema, quizá la pérdida de control sobre determinados sectores. ¿Cómo se previene esto? No sé si exista esta cara B. Claro que sí. No podemos obviar que la inversión extranjera directa está en la cuenta de balance de un país como una deuda. En la medida en que un país puede tomar posiciones nacionales en sectores estratégicos, es una buena noticia. Sin embargo, este indicador, en la medida que crece, pues refleja la confianza de capitales extranjeros. ¿A qué me refiero? El Banco de México
registra en la cuenta de balance, en las cuentas nacionales, como un pasivo la inversión extranjera, porque en cualquier momento una empresa, un país cambia de políticas, en este caso como lo que está buscando Donald Trump, de que se reindustrialicen zonas del sur de Estados Unidos, y eso genera que se vayan las inversiones. Es decir, se necesita un justo medio entre inversión productiva nacional, inversión por parte del gobierno en sectores estratégicos y un destacado interés por parte de activos extranjeros. Eso es indudable, pero la letra chiquita, como bien dices, Estefanía, es revisar en qué medida el capital nacional puede ir tomando estos lugares estratégicos. Prueba de ello es la inversión que registró Iberdrola, la española, en donde se dio una nacionalización de los activos en el sector eléctrico y que está tomando más posición el capital nacional. Claudia, gracias por acompañarnos. Estábamos viendo datos de quiénes o de los orígenes de las inversiones y China parece bastante lejos si uno compara con la magnitud de las inversiones estadounidenses o españolas que están en el segundo lugar. ¿Qué pasa que hay poca inversión china? ¿Cómo se explica? ¿Sería saludable que hubiera más? Sí, después de que sale Iberdrola de México, pues cambian los números de la participación de la inversión extranjera directa, aumenta la participación de Alemania y, como bien mencionas, China no ha hecho una inversión directa en México como sí lo ha hecho con otros países de Sudamérica. ¿Qué pasa con China? Que China prefiere hacer exportaciones directas de manufactura, que estaba esperando definir qué es lo que va a suceder con la relación entre México y Estados Unidos, que sí, durante el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, ustedes bien recuerdan que China buscó realizar inversiones directas, incluso en el sector automotriz, en el sector ferroviario, y no se consolidó esta inversión por presiones desde Estados Unidos. Ustedes saben que, por ejemplo, General Electric tiene una participación fuerte de capital chino. Incluso hoy ellos están reindustrializando en el sur de Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la línea de electrodomésticos. Es decir, China ha tenido una participación importante en exportar bienes manufacturados, sector automotriz terminados, pero no lo ha hecho así con una inversión extranjera directa. Y yo les diría que no es por falta de ganas, sino por falta de la presión que Estados Unidos ejerció desde los sexenios anteriores. Claudia, muchísimas gracias por tu análisis. Al contrario, un gusto y un privilegio. Gracias. Y llegamos al final del programa. Recuerden que hay que suscribirse al canal La Base América Latina, hay que activar la campanita para que les avise de nuestras nuevas emisiones. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y muchos nos están preguntando si seguimos en Spotify. La respuesta es sí. Aquí otro código QR que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción. Y nos vemos aquí mañana mismo. Hasta pronto.